Bueno, pues tanto en la Fundación Coca-Cola como en el Centro Dramático Nacional, los proyectos educativos forman parte de vuestro ADN porque os dirigís a gente joven y utilizáis de un modo u otro la cultura, los premios Buero, el CJT, pero también la pintura, y allí talleres, ahora nos contaréis, para intervenir y para hacer que el arte en este caso, estas expresiones artísticas, transformen las cosas, ¿no?, con los jóvenes. ¿Nos contáis un poco de vuestros proyectos? ¿Sí? Bueno, como bien dices, Robert, el Centro Dramático Nacional tiene en su ADN este impulso de trabajar con los jóvenes, con los no tan jóvenes, con los universitarios también. Es un espacio que sirve y que pretendemos también que sirva de puente para los profesionales que están por llegar, de alguna manera, y para los más jóvenes darles también esa opción de descubrir qué es el teatro por dentro, aunque no se dediquen, ¿no? Para descubrir nuevos espectadores, descubrir quizás nuevos profesionales. De hecho, hay muchos profesionales o hay ejemplos de participantes en los premios Buero que se han dedicado después, ¿no?, profesionalmente, actores y seguramente en otras ramas también. Entonces es fundamental ese impulso, además desde un teatro público. Y precisamente las líneas del dramático con la nueva dirección, ha llegado una nueva dirección al dramático desde enero. Hemos tenido desgraciadamente poco tiempo para implementar las líneas debido al confinamiento, la pandemia, las líneas que teníamos pensadas, pero hemos estado a la escucha también de lo que está sucediendo para tener la capacidad y la agilidad de transformarlas ahora mismo de alguna manera, y son varias las líneas que presentamos, que no sé si queréis que las introduzca o abrimos un poquito más, pero bueno, van desde el continuar con este trabajo con el proyecto ya que se inició con Premios Buero, evidentemente, y ir trabajando en otros campos que siempre además van a estar no como una actividad paralela, sino como algo muy transversal a lo largo de toda la actividad y la programación del teatro. Bueno, después si quieres nos cuentas un poquito más de estos proyectos y de los nuevos, ¿no? Beatriz. Bueno, pues en Coca-Cola evidentemente la relación con los jóvenes forma parte de lo que somos. Sobre todo crear proyectos que les ilusionen y que de alguna forma les ayuden a hacer esa transición hacia la vida adulta, ¿no? Me gusta recordar que en el año 95, que ahora ya lo vemos un poco lejano, Coca-Cola puso en marcha la Cátedra de Medio Ambiente con la Universidad de Alcalá de Henares, que acabó dando lugar al grado de Ciencias Ambientales. O sea, en ese momento ya fuimos un poco pioneros en ver y en impulsar lo que ahora mismo no solo es una realidad, sino que es parte de la preocupación de una de las grandes preocupaciones o la primera de las preocupaciones de la sociedad, ¿no? También con la misma universidad impulsamos la Escuela de Hostelería. O sea, vamos detectando en cada momento cada una de las necesidades que puedan tener estos jóvenes y sobre todo en ese punto de cómo ilusionarles y cómo ayudarles a impulsar sus motivaciones y no solamente a nivel profesional, sino también personal. Y en esta línea, por supuesto, están los premios Buero, que habéis visto el vídeo. Yo desde luego cuando lo veo, se me ponen los pelos de punta. Y también el concurso de jóvenes talentos. O sea, en la última edición de Jóvenes Talentos pasaron casi 13.000 jóvenes. Y en el caso de los Buero, este año y a pesar de la pandemia han sido casi 8.000. Entonces, forma parte de nuestra ADN esa relación con los jóvenes y forma parte de nuestra visión como Fundación Coca-Cola apoyarles y seguir sus pasos. Sí, digamos que dentro de nuestro recorrido artístico como centro de producción también está siempre el generar esa empatía, ese vínculo emocional que precisamente los premios Buero tienen también, ¿no?, en su línea motora, que es poner en el centro
al joven no solo como espectador o como alguien que recibe bueno, pues una serie de estímulos, sino que los fomenta él, ¿no? Los realiza él. Y creo que eso es fundamental también en la educación artística. No ser puramente pasivos, ¿no? Sino llamar a la acción, que es lo que realmente donde ellos disfrutan y donde ellos emprenden un viaje muy enriquecedor, ¿no? Me gusta mucho esto que dices, Fernando, porque precisamente ese consideramos que es uno de los éxitos de los Buero, y es escucharles. Este año creo que, bueno, con la pandemia que todos que hemos vivido, las situaciones tan difíciles, la incertidumbre, una de las primeras cosas que dudábamos es si los Buero tenía sentido o no. Y volvimos a ellos, a escucharles, y ya había muchísimos jóvenes que se habían apuntado, que habían depositado sus ilusiones en los Buero, y por esa razón hicimos un esfuerzo increíble por digitalizar todo el programa, que no es fácil en algo tan presencial como es el teatro, pero ellos desde luego lo apreciaron muchísimo, porque digamos que ese voto de confianza que ponen en nosotros, les respondimos y ellos nos respondieron, es recíproco, desde luego. Bueno, probablemente tiene que ver, en el caso del teatro, un poco menos en el CJT, pero en los premios Buero tiene que ver esto que planteaba Pedro Antonio García de las habilidades, ¿no? Desarrolla un tipo de habilidades peculiar, porque son transversales, ¿no? Que son útiles para los que estudian matemáticas, para los que van a ser deportistas y para que consiste en trabajar en equipo, ¿no? Eso, supongo que eso es un poco lo que motivó esta colaboración también institucional, ¿no? Sí, evidentemente. Además, el concepto de teatro va más allá de lo que todo el mundo piensa como es teatro, ¿no? El teatro es un poco todo. Es hablar de la actualidad social, es hablar de la actualidad económica, es hablar de la vida, ¿no? Y yo creo que para un aprendizaje en adolescencia o desde la niñez es súper importante eso, ¿no? Y el hecho también de la definición de teatro, ¿no? Que es al final tomar el rol de otra persona, de un personaje. Y eso es muy importante para ellos, ¿no? El saber ponerse en la piel de otra persona, ¿no? Generar esa empatía a través de ese juego de imaginar que eres otro. Y eso es fundamental también, ¿no? En un aprendizaje para establecer una vida en comunidad, ¿no? Importantísimo, y hoy más que nunca, ¿no? Esa parte de empatía. Pero es verdad que yo siempre he sentido un poco de envidia de los anglosajones, de cómo incorporan el teatro en la formación como parte de la educación, porque creo que de alguna forma es aprender casi sin darte cuenta todas las habilidades que está diciendo Fernando, incluso expresar emociones, ni siquiera casi como profesional, también como persona, no es fácil. Es una de las carencias casi que tenemos como sociedad, ¿no? Aprender a demostrar lo que sentimos y sin duda mejoraría muchísimo las relaciones a todos los niveles. Sí, bueno, un poco el planteamiento que comentaba antes del dramático ahora con estas líneas es precisamente eso, ¿no? El fomentar que ellos se empoderen de esta responsabilidad de entender la cultura como una pieza clave en sus vidas, de alguna manera, en todos los niveles, tanto como el que quiere ser un profesional más adelante o un espectador o tener simplemente una experiencia, ¿no? Una experiencia vital. Y también tocar varios segmentos de edades, porque también hablar de jóvenes es muy complejo. Y estamos impulsando nosotros ahora en el dramático una de las líneas que se llama Nuevos Dramáticos, que va a ser durante toda la temporada y consiste en trabajar con niños de entre 8 y 11 años, que van a seguir durante todo el año una serie de talleres, y Alfredo Sanzol, el director del Centro Dramático Nacional, va a escribir con ellos, con lo que le cuenten, una dramaturgia, ¿no? Y más adelante, la próxima temporada, se va a poner en escena, va a venir Dan Jemet, que es un director británico, y va a poner en escena con ellos ese espectáculo, ¿no? Entonces, esta idea de ponerse en el centro y de que vivan la experiencia de manera plena
es una de las líneas que creemos que hay que potenciar, ¿no? Desde el teatro, desde ahí. Y no solo eso, ¿no? No solo en escena, sino que, por ejemplo, ellos puedan ser pues, el ayudante del escenógrafo, el ayudante del iluminador, o sea, que aprendan de ello y que los propios profesionales aprendan de los niños, ¿no? Que yo creo que esa visión es fundamental. También la visión que se tiene del teatro para niños o teatro familiar, es decir, que aún hay mucho recorrido para implicar a muchos profesionales, dramaturgos que nunca, por ejemplo, se han imaginado escribir una obra para niños, pero que incentivando este tipo de actividad pueda surgir, ¿no? Y darle una visibilidad diferente. Y esta colaboración, que yo desde fuera siempre la he visto como ejemplar, ¿no? Una institución pública, el Ministerio de Cultura, a través del INAEM y en concreto el CDN, que cede sus locales, que aporta talleres para los chicos y chicas que vienen en verano a hacer el campus y representan las obras en el María Guerrero o en el Valle Inclán, y después una marca a través de la Fundación que en su conjunto generan algo que es probablemente un hueco, ¿no? Un hueco, no voy a decir en el sistema educativo, pero un hueco que es aportar habilidades o aportar posibilidades de desarrollo a través del arte en muchísimos centros, impulsando que hagan teatro, ¿no? Entonces, me gustaría que valorarais o que opinarais sobre esto, ¿no? Colaboración. ¿Qué habéis sacado? ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que aporta a cada parte? ¿Cómo lo valoráis, en definitiva? Este ejercicio, que yo pienso que es un ejercicio de colaboración ejemplar, ¿eh? O sea, que así lo planteo, claramente. Inusual y ejemplar. Bueno, la verdad es que nosotros desde Fundación Coca-Cola no entendemos ninguno de nuestros proyectos sin esa colaboración. Generalmente buscamos, tanto en la parte pública como en otras entidades privadas, creemos que al final el objetivo fundamental es seguir impulsando el talento joven de nuestro país. Nosotros tenemos un rol como marca en hacerlo, en apoyarlo, y creo que estamos en el camino. Nunca podemos decir que el objetivo está superado, pero por supuesto son las entidades públicas quienes entienden muchas veces las necesidades, incluso mejor que nosotros, ¿no? Y Fernando lo contaba antes, para mí ese aprendizaje es bidireccional. Escuchamos a los chavales y vemos qué les puede estar faltando o cómo complementar ese camino para su formación, y está en nuestro deber pues hacerlo y apoyarles a que así siga siendo. Sí, totalmente. Además, nosotros como institución, que además es un teatro nacional, tenemos que ser paraguas no solo a nivel local en Madrid, sino buscar ese tipo de colaboraciones en otras autonomías, en ir más allá, incluso a nivel internacional, ¿no? Y somos eso, un paraguas que facilite las herramientas, facilite los espacios, facilite los profesionales y el conocimiento para desarrollar proyectos, ¿no? Y es una de las misiones más importantes y más laboriosas por eso, porque hay una responsabilidad casi inasumible que es dar cabida a nivel nacional de todo lo que sucede, ¿no? En teatro. Pero bueno, es apasionante porque hay mucho trabajo por realizar. Hay muchas colaboraciones con instituciones que complementan. Yo creo que esto es lo interesante en reuniones que hemos tenido ahora desde que ha entrado la nueva dirección también, y que retomaremos por ejemplo, para los premios más adelante, pero para otros proyectos no concebimos no realizarlos sin el punto de vista de una institución que puede complementar y mejorar el proyecto, es decir, que le va a dar un impulso desde la visibilidad como embajadores del propio proyecto hasta complementar una cosa que a lo mejor no acabamos de experimentar nosotros, ¿no? O de conocer. Y todos estos convenios marco que yo creo que debemos hacer desde el propio centro van a ayudar desde luego a ampliar los proyectos que pongamos en marcha y los que lleguen, ¿no? Y que podamos servir como paraguas. Sí. ¿Y qué conexiones veis cada uno? Porque yo supongo que la Fundación Coca-Cola y Coca-Cola en su conjunto, ¿no? Apoya arte, apoya expresiones
de cultura juvenil y tal, porque supongo que tiene una cierta alineación con la marca, eso me gustaría, ¿no? Es decir, ¿qué ganáis con esto, no? Y Fernando, ¿y vosotros qué ganáis con esto? ¿Qué ganáis con esto? Es decir, ¿qué ganáis acogiendo un concurso? Yo después, cuando termines, digo una cosita que creo que es muy importante que nadie suele decir, pero ¿qué ganáis? ¿Qué gana el Ministerio de Cultura colaborando con Coca-Cola para impulsar el teatro juvenil de este país? Bueno, más que ganar, yo creo que es una responsabilidad. Es decir, un teatro público tiene que tener en su top 1 esta línea, es fundamental. A nivel estratégico, como decía antes, para formar nuevos públicos, no solo para un teatro público, sino para cualquier teatro. Es decir, nuestra misión es no solo fomentar el teatro, sino dar las herramientas a estos jóvenes para que puedan disfrutar como espectadores, como lectores, porque el teatro también se lee, como profesionales, y por eso tiene que estar muy metido también en una educación, ¿no? Desde el principio. Y luego, a un nivel más personal, abrir un teatro o estar en un teatro donde ves a un joven entrar a dar un taller, a ensayar, recuerdo cuando fueron la última vez de los premios también, que el teatro se llene de gente joven, da muchísima vitalidad a los profesionales que están dentro. Es fundamental que los espacios, los teatros y los teatros públicos se abran a la ciudadanía en general, pero sobre todo a una ciudadanía que quiere conocer, que tiene esa sed de experimentar, de ver por primera vez, y creo que cambia el perfil de todo el teatro, ¿no? De cómo se concibe el teatro desde fuera, incluso desde dentro nosotros como trabajadores. Y desde luego nosotros en la nueva dirección es fundamental para seguir con esa misma energía, ¿no? ¿Y vosotros, Bea? Pues yo casi diría que es una rentabilidad social. O sea, lo que ganamos es el ver una sociedad generar riqueza, porque los jóvenes son riqueza, y crecer. Eso es lo que ganamos, y sobre todo tener la cercanía de estar en contacto con los jóvenes directamente, de ver qué les ilusiona, de ver cómo ponen sus sueños y sus esperanzas en estos proyectos, y por supuesto creo que casi ganamos nosotros más en el sentido de ser espectadores en primera línea, y de ver qué nos piden, ¿no? También como adultos casi, qué nos están pidiendo los jóvenes hoy en día. Eso es un lujo como profesional y como persona. ¿Y es rentable en los momentos incluso de crisis como esta? ¿Es rentable esta actividad? Pues por eso me gusta el término de rentabilidad social, porque en términos económicos no tenemos una mirada ni un objetivo puesto. O sea, sabemos que como empresa el rol que tenemos es devolver a la sociedad lo que nos da. Y por supuesto los jóvenes para nosotros están en el centro de todas las estrategias como marca y como fundación, y ese es el objetivo, seguir apoyándoles. Hoy es en teatro, en escritura y en arte, como dices, y mañana veremos. El objetivo es seguir viendo qué más van necesitando para, como decía antes, acompañarles en ese camino y en esa transición a la vida adulta. ¿Sabéis? Os iba a decir algo que no se suele percibir, pero en estos premios, te lo digo, Fernando, mirándote a los ojos, aunque no veo muy bien ahora sin gafas, estoy aquí. Es la primera vez que yo tengo noción y noticia que en la misma semana hay una obra en gallego, una obra en catalán, y se recogen premios saludando en euskera. Entonces, esto es el reflejo de lo que ocurre en los campus, en los campus juveniles que se organizan con estos premios. Es un espacio de cohesión y de conocimiento mutuo verdaderamente increíble, ¿no? Que tiene su expresión final en vuestra casa gracias al concurso, ¿no? Una cosa que rara vez se conoce, pero no es frecuente que el catalán o el gallego o el euskera estén en un centro dramático nacional presentes de un modo, ¿no? Artístico, y lo están gracias a esto. Es una cosa curiosa, interesante.
Bueno, sigo contigo, Fernando. ¿Qué papel tienen las instituciones públicas en el fomento de nuevas herramientas educativas, ¿no? En este caso vinculadas al teatro? Es mucho más que programar. Aquí tenéis responsabilidades en generar herramientas, ¿no?, educativas. Exactamente, sí. Aparte de que haya que esto es heredado del proyecto de dirección anterior de Ernesto, una línea de programación que no existía antes tampoco, precisamente Titiriscena, que era vinculada a los títeres, con la colaboración de Topic. Hemos implementado nosotros unas líneas que van más allá, es decir, que hablan del proceso, no hablan simplemente, como hablaba al principio, de una experiencia pasiva, sino realmente poner en el epicentro y que los jóvenes se empoderen de la actividad teatral. Y creo que eso es una cosa que sumamos, pero que también hemos traído para que se quede. Creo que es una herramienta, como bien decías, que en Inglaterra se lleva haciendo mucho tiempo, no solo con los jóvenes, sino a nivel participativo, con las comunidades. Y poco a poco yo creo que nuestra sociedad también lo va implementando, ¿no? Y convertir realmente la cultura como algo esencial, como una herramienta esencial de convivencia y de trabajo en equipo, de aprendizaje en dos direcciones. Y yo creo que nuestra misión, como decía antes, como institución pública o como teatro público, es poner al servicio nuestras herramientas, no solo de infraestructura, sino los profesionales que estamos allí, el propio Alfredo Sanzol escribiendo una obra con ellos, implicándonos realmente y humanamente para generar algo que va más allá, que es crear vínculos emotivos, que al final muchas veces hablamos desde la gestión cultural de tecnicidades que no nos dejan ver que al final somos personas relacionándonos entre niños, jóvenes, adultos, pero son relaciones humanas que se establecen. Y nuestra idea es llegar a tener esa cercanía. Esa cercanía, por ejemplo, pues de encontrarse durante esa semana con ellos, de que los propios trabajadores del Centro Dramático Nacional imparten talleres y cursos con ellos, que los conozcan de cerca, en fin, romper, que ese es uno de nuestros objetivos también, romper la barrera de lo que se entiende por la institución, ¿no? Siempre se habla de la institución como un muro en el que es difícil, pero no deja de haber personas y creadores detrás de ello con lo que nos podemos relacionar, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que es uno de los objetivos esenciales. ¿Y hay algún aprendizaje que digáis en esta colaboración artística, ¿no?, con consecuencias pedagógicas, con influencia en la comunidad educativa notable? Porque estamos hablando de proyectos que mueven cientos y cientos de profesores, cientos de grupos que ensayan. De todo esto, ¿qué experiencias positivas o qué conclusiones, qué aprendizajes, si los ha habido, para otros proyectos, en el caso de Coca-Cola, o para otras áreas de actividad del propio CDN, ¿no? ¿Qué cosas positivas habéis sacado en estos años de actividad? Nosotros, desde luego, extraemos que los docentes son una figura muchas veces olvidada en la sociedad, pero absolutamente clave. Clave porque, en general, para todos los jóvenes es una figura de referencia y una figura que les acompaña en su crecimiento. Y para nosotros, concretamente en el programa, son emblemáticos. O sea, digamos que gracias a los docentes llegamos a los jóvenes. Ellos son quienes de alguna forma plantan la semilla y animan a los chavales. Incluso en este momento, como decía, de la pandemia, también han sido una figura clave para animarles, para poder ensayar en sus casas, para crear esos grupos. O sea, esa ilusión que transmiten, desde luego, es impagable. Entonces, cuidarles. Ahora, de hecho, en esta pandemia se ha hablado mucho de los dos colectivos que hemos vuelto a poner en valor, ¿no?, los sanitarios y los docentes. Pues cuidar a esos docentes, que desde luego nos ayudan a crear futuro, es fundamental. Y tengo un caso que, si me permitís, me parece una anécdota entrañable. Hace 30 años, un profesor de un cole de Valencia pisó por primera vez una de nuestras fábricas en una visita escolar. Le contamos el proyecto, se emocionó del proyecto, en este caso del concurso de redacción,
Y bueno, pues desde entonces ha estado llevando a todos los chavales de sus clases y animándoles a apuntarse a este concurso. Hoy en día, Blas Senent, que es su nombre, forma parte del jurado nacional. Y bueno, pues comparte protagonismo con miembros muy relevantes, bueno, como periodista Carlos del Amor, entre otros, ¿no? Entonces, darles su lugar, escucharles y desde luego todas las anécdotas que vienen de ellos, para mí es una de las enseñanzas clave del programa. Totalmente de acuerdo con el cuidado de los docentes. Es una figura clave. Para nosotros, además, todas las actividades que conllevan un trabajo con jóvenes están acompañadas de un cuaderno pedagógico, están acompañadas siempre de dar herramientas, ¿no? Y de cuidar el trato directo con los docentes, que desde luego son para nosotros fundamentales, ¿no? Son quienes nos guían a entender a los jóvenes y, por otra parte, que nos sirve de filtro de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que también teníamos en marcha nosotros es precisamente contar con ellos para establecer una actividad que antes hacíamos desde la propia casa, que son los coloquios que se hacen después con el público, con los profesionales. Ahora hemos decidido contar con ciertos centros, no solo además de artes escénicas como la RESAD, sino con facultades de filosofía o dependiendo de la obra que fuera, contar con profesores y alumnos para que sean ellos los que sigan el proceso creativo y moderen esos coloquios que antes se hacían con el público, que fueran ellos los que se empoderen, ¿no?, de esta actividad y que lleven ellos ese momento, ¿no?, de encuentro. Entonces, ese aprendizaje que hacemos junto a ellos y el darles la posibilidad de seguir un proceso creativo con profesionales, yendo a los ensayos, entrevistando al director, para ellos es oro y para los profesores más, ¿no? Es una manera también de tener más herramientas a la hora de trabajar con los jóvenes. Hay una pregunta que íbamos terminando, viene para el CDN, pero ahora le hago una pregunta más a Beatriz Osuna. ¿Cómo integráis las necesidades del público infantil en la programación artística en el CDN? ¿En qué medida contáis con educadores y pedagogos, supongo que para hacerla? A nivel programación, continuamos con el ciclo de, como decía, Títerescena, que en este sentido tenemos a un gran colaborador que es Topic, gran conocedor del teatro infantil y de títeres, y es con ellos con los que trabajamos por ahora en esta programación. Pero independientemente, como decía antes, más allá de la exhibición, creemos que las líneas activas de poner en el centro a los jóvenes es importante. Y para esto, estos proyectos que he comentado antes que se están iniciando ahora, se están diseñando junto a los profesores de institutos y de colegios por ahora de Madrid, y a nivel nacional lo haremos más adelante. Pero nuestra idea es siempre vincularlo directamente con los propios centros. Es fundamental para nosotros. Como decías tú, sin ellos sería imposible, sería muy difícil hacerlo. Entonces, todas las actividades, más allá de la programación que ponemos en marcha, siempre están en colaboración y en contacto directo con el profesorado. Pues nada, la última que es mía, porque parece que los públicos necesitáis o requerís más preguntas de cómo se podría. Soy consciente de que las noticias de este tipo, de CJT, de la colección de arte, de vuestra aportación a través del teatro, los premios Buero de Teatro Joven, tiene mucha repercusión. ¿Cómo pensáis que se podría incrementar todavía más para que la sociedad lo conociera? Porque yo creo que uno de los problemas que hay en los proyectos de colaboración artística, pedagógica, lo veremos en otros de esta misma tarde, tienen menos conocimiento por parte de la sociedad que otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis que podría incrementarse digamos, la repercusión de los proyectos artísticos, culturales, pedagógicos? Bueno, creo que una cosa que podríamos hacer, que quizás es un reto para nosotros como fundación, es no necesariamente generar nosotros el contenido para los jóvenes, sino involucrarles a ellos como generadores de contenido. Al final, nosotros podemos proveer
y darles herramientas, pero fundamentalmente ellos ya tienen la mayoría de esas herramientas, sobre todo ahora mismo tecnológicas, al alcance de la mano. O sea, se pueden grabar con un móvil, pueden ensayar un baile de TikTok entre ellos o hacer una coreografía de lo que sea, ¿no? Entonces, es un poco entender qué están buscando ellos, o sea, acercarnos todavía más a lo que demandan y verles y ver lo que pueden hacer como una generación de contenido en la que ellos sean partícipes al 100% para que realmente lo que vean del programa les resulte interesante. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias. Vamos muy justitos de tiempo, llevamos 30 y tantos minutos. Gracias Beatriz Osuna, gracias Fernando Sánchez Cabezudo y hasta dentro de muy poquito. Muchas gracias. Gracias.